הישן. Vino Amadonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Corena Alenu Mahase. Cuando dice la quemará ofrece una respuesta alternativa. ¿En qué línea estamos? Vamos a ver qué dice aquí. El lado derecho. Dice Vejiba Eima. Dice Vejiba Eima. Y si quiero otra respuesta, te voy a decir. Leolam Bejat Upurba Hati de Kahe Bedabra. En verdad se trata del caso de un hombre solo. Si entra, eh, no debe entrar en unas ruinas de construcción nueva ubicada en el campo, para evitar que los masiquim lo dañen. Nunca una persona sola tiene que salir así de noche. ¿Ok? Pero Ok, de hatam mishum, apenas que no haya luz. De hatam mishum hashat lika de ha isha bedapera la shejija. ¿Por qué? El motivo de la sospecha no existe, pues mujeres en el campo no es frecuente encontrar. O mishum mazikin hika. Pero el motivo de los mazikim persiste. ¿Ok? La ciudad es más difícil porque la ciudad está iluminada y ya se sabe dónde está cada persona. Entonces dice, Tanu Rabbaná, enseñaron los sabios. Arba mishmarota ve halaila dibrai, Rabbi. Cuatro guardias consta la noche, está la opinión de Rabbi. Rabbi Natan Omer Shalosh. Rabbi Natan opina cuando quiere decir, los sabios dicen, según la opinión de Rabbi, que son cuatro guardias. Y Rabbi Natan opina que son tres. ¿Ok? ¿Está ok. bien? Mai Tama de Rabbi Natan. ¿Por qué Rabbi Natan dice que hay tres? Dichtiv, Vayavo Gidón, Umea Isha Sherito, Bixea Mahane, Rosh Ashmora Atijona. Porque está escrito el Gidón, que vino Gidón, y 100 hombres que estaban con él, al extremo del campamento, al inicio de la guardia intermedia. Intermedio. Tana, entonces, eso es lo que nos enseña. En Tijoná era Shesh Lefanav Ulaharea. Si es intermedia, quiere decir que hay tres. Está en medio, como un sándwich. Entonces, hay una al principio, una al final y en la media. Entonces, hay tres. ¿Ok? Ujú. Berrabi y Tijoná. Ahora, Rabbi, según la opinión de Rabbi, ¿qué quiere decir intermedia? Porque él dice que hay cuatro guardias. Ajat min atijona shebatijono. Él dice, es una de las intermedias. Es decir, hay dos intermedias, una de las intermedias. De Rabbi Natán, que refutaba que tib tijona shebatijonot, la intermedia tijona que tib. Pero él dice una intermedia, pero lo que está escrito es la intermedia. Maitama de Rabbi. Ahora, la Gemara empieza a analizar cuál es la razón que Rabbi dice que hay una intermedia de la intermedia, una de las intermedias. Amar Bizerika, Amar Rabbi Amai, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Zerika en nombre de Rabbi Ami, y Rabbi Ami dice que enseñó Rabbi Yoshua ben Levi. Katub Ejato, un escrito dice así: Hatzot Laila cumple odot lach al mishpetzet queja. A la medianoche me voy a levantar para agradecerte a ti por la justicia de tu dictamen, de tus decretos. Bejatú, esto lo decía el rey David. Bejatú Bejat Omer, y otro escrito dice, Kidemu enai ashmurot. Mis ojos se adelantaron para abrirse dos guardias. Akeitzad, ¿cómo es posible que el rey David se levantara a medianoche
y que todavía le quedarán dos guardias en la noche. Entonces quiere decir que habían dos intermedias. Arba Mishmarot, Abejala, esto quiere decir que tiene cuatro Mishmarot, esa es la prueba que trae Rabbi. Porque el rey David dijo y que todavía le quedaban dos guardias y se levantó a la medianoche, ¿cómo le quedan dos guardias? Quiere decir que habían dos intermedias y después la otra al amanecer. Ahora dice así, la Gemara analiza, dice así, Rabbi Natan Sabar la que Rabbi Yehoshua. Rabbi Natan sigue la opinión de Rabbi Yehoshua. Ditnan, como enseñó la siguiente, Mishnah. Rabbi Yehoshua Omer ad shalosh shaot. Rabbi Yehoshua dice, la Shema de la mañana se puede recitar hasta la tercera hora del día. Nosotros dijimos que el día, ¿verdad? Agarramos el día y lo dividimos en las Depende horas de luz. del sol. Podemos decir, si hipotéticamente 6 a.m. hasta las 6 p.m. Hay 12 partes. 12 La horas. tercera hora sería de 6 a 60 7 minutos. la primera, de 7 a 8 la segunda, de 8 a 9 la tercera. ¿Ok? Entonces, esta es lo que está diciendo la tercera hora. Hasta la tercera hora de la Shema de la mañana se puede recitar hasta la tercera hora del día. Sheken derech melachim la'amot b'shalosh shaot, ya que la costumbre de los reyes es despertarse al principio de la tercera hora del día. No se levanta, los reyes no madrugan. El único que madrugaba era el rey David. Shid de leleya vetartei de mamá habo leu shetei mishparot. 6 horas de la noche, quiere decir desde la medianoche hasta la mañana, más 2 horas del día, que los demás reyes prolongan su sueño, dan 8 horas en total, que es igual número de horas de dos guardias, según Rabbi Natán, cuya opinión es que cada guardia dura 4 horas. Si es así, vamos a entender que el rey David se adelantaban dos guardias despertándose a la medianoche. ¿Ok? Que sí, que en este caso hay cuatro. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, sí. Rabbi Ashi Amar, dijo Rabbi Ashi, Mishmara ufalga name mishmarot karuleu. Una guardia y media también se denominan guardias. Una guardia y media también se denominan guardias. Es decir, cuando el versículo dice guardia, no solamente es una guardia completa, sino puede ser una más la mitad de la otra. Entonces, a lo mejor es una en medio que la dividieron en dos. Por eso dice que es cuatro y otro dice que es tres. Ok. Ravashi Amar, viene Rashi Amar y quiere dar otra explicación. Ravashi dijo, Mishmarra ufal ganami mishmarot karuleu. Una guardia y media también se denomina guardias. Lo mismo que dijeron. De Amar Ribi Zerika, Amar Ribi Ami, Amar Ribi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Zerika, en nombre de Rabbi Ami, que el señor Rabbi Yoshua, hijo de Levi, en Ombri Bifne Ahmed Ela de Barab Shelmet. Ahora van a hablar cosas que decía este rabino, de rabino Ashi, que ahora van a empezar a hablar cosas de los mismos moraitas. Amoraitas son los sabios de la Gemara, para enseñarnos quiénes son estos. Después van a tomar otra vez el tema. Entonces dice, eh, no se debe hablar en presencia de un fallecido, sino cosas relacionadas con ese fallecido. A veces uno va a la funeraria y se pone a hablar de cosas de que mira la política, la guerra, la economía, etcétera, ¿no? Hay que hablar de cosas del difunto si vas a hablar, y si no, agarra un libro de Teilín y te pone a rezar. Amar Ribia Barbar Kahana, aclara Ribia Barbar Kahana, la amarán el abedibrei Torah. No se estableció que esté prohibido hablar en presencia del difunto, asuntos relacionados con él, sino temas de Torah. ¿Por qué? Porque si yo estudio Torah delante del difunto, estoy como avergonzándolo porque él ya no puede hacerlo.
y yo estoy haciendo algo delante, por eso cuando entramos al cementerio, no se dejan los tzitzit fuera. ¿Por qué? Porque los difuntos no pueden cumplir mis de tzitzit. Entonces, como no voy a ser yo que me estoy diciendo, mira, yo puedo cumplir y ustedes no. ¿Qué va a decir el difunto? No te preocupes que tú también vas a estar aquí después. Avala mi ley de alma letlabá. Sin embargo, grandes asuntos mundanos frente al muerto no presenta ningún problema. Dice, hablar de asuntos mundanos frente al muerto no presenta ningún problema, ya que no se considera una burla. ¿Por qué? Porque hablar de asuntos mundanos no está cumpliendo ninguna mitzvah ni nada. Cosas de mitzvah, el muerto no las puede cumplir, no puede ganarse puntos en este mundo ya. Vejica de hambre. Hay quienes enseñan. Amar Rabbi Abba Bar Kahaná. Dijo Rabbi Abba, hijo de Kahaná. La amarán ela afilu bedibrei Torah. Está prohibido hablar incluso palabras de Torah. Pekol shile mire de alma. Y con razón, asuntos mundanos. Ninguno de los dos debería hablar porque también es una falta de respeto por eso hablar de política o de curso mundano delante del fallecido que no puede conversar con nosotros, no puede participar ni disfrutar de nuestra conversación. ¿Está bien? Sí, señor. Bedavid, no, Bedavid, Befalgad de Leleyá Abacay. Ahora vuelvo otra vez el tema del rey David cuando se levantaba a la medianoche, en la mitad. Entonces dice aquí, ¿acaso el rey David a la medianoche se despertaba, como dice el versículo citado? Miahurta Abacae. Sí, desde el principio de la noche ya estaba despierto el rey David. Dichtib, como está escrito, Idamti Baneshe Bahashavea. Me adelanté el anochecer al Neshef y clamé a Dios. Eso está en Teirín, se pone y me levanté, me adelanté al anochecer y clamé a Dios. Se puso a rezar. Umimai dehai Neshef urtahu. Ahora, ¿de dónde saca esta palabra Neshef, el rey David, que se refiere al principio de la noche? Es una palabra muy rebuscada. Dictiv de lo que está escrito, Beneshef be'erev yom beishon laila ba'afela. En el Neshef, cuando oscurece el día, el cenit de la noche, en la penumbra. Vemos que el momento en que oscurece el día al principio de la noche es llamado Neshef. Por lo tanto, si el versículo anterior dice que el rey David se despertaba en el Neshef, significa que lo hacía desde el principio de la noche y no a la medianoche, como decían antes. Antes decía a la medianoche, pero no a la medianoche. O sea que estamos Oh, hablando que son aproximadamente las 6 de la tarde, entrando a la noche. y empezando la noche. O sea, se durmió un poquito y se levantó. Bueno, dice que el rey David dormía cada 6 horas, media hora, como los caballos. Ahora, Amar Raf Oshaya, Amar Rabbi Aja. Dijo Rabbi Hoshaya, en nombre de Rabbi Aja. Aji Kamar David. David. Dice el rey David en el versículo, en la noche me voy a levantar, Meholam lo avar alay chatzotlaila beshina. Dice, jamás se pasó la medianoche mientras yo dormía. Dice, nunca llegó la medianoche. Yo me levantaba antes de la medianoche. Hacemos que la medianoche no es las 12 de la noche. Según el cálculo de 12 horas en la noche, ¿cuánto, señor? ¿Cuál es la mitad? E igual que la hora del mediodía, pero en la noche. Entonces dice, Rabbi Zeira Amar, Ad Hatzotlaila Ayam Bitlatnem Jesús, es lo que estamos diciendo. Hasta la medianoche el rey David se dormía como un caballo. Dice, el caballo nunca duerme profundamente.
Mikan Vaelach, Ayam Mitgaber Kaari. Y de ahí en adelante, ante la medianoche, se fortalecía como un león, como el león que es nocturno. Ravashi Amar. Ad Chatzot Laila Ayua Osek Bedivrei Torah. Hasta la medianoche se dedicaba a los estudios de la Torah. Mikan Vaelach Beshirot Betishbahot. Desde medianoche en adelante, cánticos y alabanzas a Dios, que si los Teilim, etc. Beneshe Furtahu. Dice, ¿y acaso el Neshe se refiere al principio de la noche? Al Neshe Tzafrahu. Mire, señores, este concepto está errado, dice aquí. El Neshe se refiere a la mañana. ¿Cómo tú dices eso? Dije, porque está escrito, Vayakem David Mehaneshev Beata Erev Lemajoratam. Y David los golpeó desde el techo en una guerra, estaba en una guerra, los golpeó desde el Neshech hasta el anochecer del día siguiente. Maila Mitzafra Beatleleya. ¿Acaso no quiere decir que el rey David los atacó de la mañana hasta la noche? La me hurta, Behat hurta. No necesariamente, ya que podíamos argumentar que aquí quiere decir que lo atacó de la noche hasta la siguiente noche, 24 horas. Ya Jirichtov, Mea Nefesh Beat Neshef. Si es así, tenía que decir del Neshef al Neshef, de una comenzando la noche de un día a comenzando la noche el otro día. O podía decir también Mea Erev Bata Erev, del atardecer al atardecer. El Amar Rabba, sino que dice Rabba, Telei Mishfei Avo. Ah, son dos los usos que utiliza el Tanaj para definir Neshech. Neshech, dice, su significado literal es un salto. Neshech leliyah behate yemamá. Dice, uno para referirse a la noche, el salto del atardecer a la noche, y otro para referirse al salto del anochecer para el día. Ah, Neshe Yemamá Behate Leleyá, uno, otro para referirse, saltó al día y llegó la noche. David mi Abba Yadá Palga de Leleyá Emma. Ahora mira cómo el rey David sabía cuándo era el momento exacto de la medianoche. ¿Cómo lo sabía? Hasta Moshe Rabbenu la Habayeda. Ni siquiera Moshe Rabenu sabía con precisión cuál era la medianoche. Ditiv kahatzot alayla li yotze beto Mitzrayim. Porque a la salida de Egipto le dijo Moshe al faraón, le dijo, como a la medianoche yo salgo de Egipto. Como a la medianoche, quiere decir que no dijo a la medianoche exacto. Mai kahatzot, ¿qué quiere decir kahatzot? Como la medianoche. Y le de amarle que escucha berijuca hatzot, porque si dice que fue Hashem el que dijo como a la medianoche, mi Ika Sefeka Kamid Shemaya, ¿acaso existe alguna duda en el cielo cuál es la medianoche? El de amarle le majar bahatzot kiyashta. Fue Hashem que le dijo a Moshe a la medianoche exactamente. Pero Moshe le dijo al faraón, ¿cómo a la medianoche? Voy a hacer que el cálculo de ellos sea distinto al cálculo exacto, como pasa hoy en día. Vamos a decir, uno dice a la medianoche, tú dices, ¿por qué medianoche? Dice a las 12 de la noche. A lo mejor a las 12 de la noche, la medianoche es 12:15 o 12:30 o 11:45. Entonces, ¿cómo a la medianoche? Beata Hihu Behamar Kahatzot. Y después fue el Moshe y le dijo al faraón, ¿cómo a la medianoche? Ilma Mesapekale
Era incierto para Moshe. Ve David Habayada. Y Moshe no lo sabía, el rey David lo sabía. ¿Cómo puede ser eso? David Sibaná Habale. El rey David contaba con una señal. ¿Qué hacía él? De Amar Rab Aja Bar Bizna, Amar Shimon Hasida. Dijo Rab Aja, hijo de Bizna, que No era dijo yo. Rabbi Shimon, hijo de Hasida, el devoto. Kinor haya talui le mala mimitato el David. Un kinor puede ser, y aquí dice abajo, un laúd, pues una arpita, una lira, una, un violín. Hoy en día kinor es violín, pero no es violín. En ese momento era una arpa, una lira, un laúd, etcétera, depende. ¿Ok? Entonces lo dejaban. Estaba colgado sobre su cama y Bejevan Pero Shegia sí. Hatzotlai la Barua Tzefonit Benoshevet Bo Umenagen Bealab. Y llegaba un viento del norte, soplaba sobre el quinor y sonaba solo. Las cuerdas empezaban a sonar. Miyata ya Omed Beosek Batorá Shealá Amutashah. Inmediatamente sonaba el despertador de David, sonaba el despertador y se ocupaba de la Torah. כיוון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו, cierta vez despuntar el alba, entraron los sabios de Israel con él, con el rey David, y le dijeron, Adonenu Hamelech, Ameja Israel, Meja ¿sí? Israel. Parnasá, Y para nosotros. ¿ah? ¿Qué? No, estoy leyendo acá. A ver. ¿Qué estoy leyendo, Rabino? Ah, no, está bien, perfecto, está leyendo perfecto. ¿Quiere leer usted? ¿Ah? No, 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 ¿Quiere está leer bien usted? así, trae. No, pues si usted quiere, está bien. Puede leer, chévere. No se dije, Señor nuestro, se presentaron ante el rey, dice, Señor nuestro, su majestad el rey, tu pueblo Israel necesita sustento, necesitamos pardasá, llena las arcas. Amar Lahem les dijo, le respondió, Lejube y Parnesus de Mise, vayan y empiecen a negociar entre ustedes. Tú le vendes una cosa, él te compra otra, etcétera, hacer trueque, etcétera. Ambrulo le contestaron, En Jacobes Masbia et Aharib en Apor Mitmale Juliato. Un puñado de comida nos hace el león y el pozo no se llena con su propia tierra nunca. Amar Laem, le contestó el rey David, Lejú ufishtu yedejem bagedud. Id con las tropas y asalten el botín de los pueblos cercanos. Es una costumbre de antes. Iban, atacaban otro pueblo y agarraban botín. Miyat Yohatzim Be'Achitofel. Inmediatamente fueron donde Achitofel para decir lo que tienen que hacer, la táctica militar para atacar. Menimlahim Sanedrim. Luego consultaban al Sanedrim, al Tribunal Supremo Rabínico. Beshoalim Beorim Betubim. Después iban a preguntar al pectoral del Cohen, los Urim Tumim, si lograr la victoria o no, si valía la pena salir. Amar Rab Yosef, dijo Rab Yosef, Maikra, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Dichti Bechariat Fofil Benayahu Ben Yehoyada Bebiatar Besat Sabal Amelech Yoab. Y después de Agitofel seguía Benayahu Ben Yehoyada, que era el líder del Sanedrim, y Eviatar el Cohen Gadol, y el ministro del ejército del rey era Joab. Agitofil se Yoetz, Agitofil el consejero de guerra. De Geno Omer, y la prueba es que así está escrito en el versículo.
בעצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איsh bidvar a Elohim. El consejo de Agitofel que daba a aquellos era certero. Como un hombre consulta la palabra de Hashem. Benayam ben Yehoyadá era el Sanedrín, tribunal rabínico, el líder Sanedrín. Beviatar, el Urim Betumim. Beviatar hace referencia al pectoral, Urim Betumim, el Cohen. Benayao ben Yehoyadá a la Kerati a la Apalati. Yehoyadá estaba encargado del Keretí y del Peretí. Eso lo dejamos para la próxima. Voy a empezar el tema ahí, más largo. Tengo que terminarlo antes de pesa. Listo, Hashem. Son 2 tomos, ¿no? Sí, Vamos a seguir con Shabbat. ¿Por qué Shabbat hay discusión, hay cuestión de electricidad? ¿Cuál es la base de la electricidad en Shabbat? ¿Por qué dicen que no se puede tener Shabbat si la electricidad hoy en día, podemos decir que es como el fuego, pero no es fuego? Aunque hay porque cocinas eléctricas y hay hornos eléctricos y la mayoría hay cafeteras eléctricas y todo eléctrico que cocinan, arroceras, etcétera. Es como el fuego en paz, es energía de fuego que cocina igual que como yo cocinara con limón. Yo puedo hacer un ceviche con limón y estoy cocinando sin fuego. O también yo agarro salmuera o vinagre, sal o vinagre, y hago encurtido. Se considera también cocinar, ¿verdad? sí, señor. Esa es la base de la electricidad. La electricidad también lo que pasa es que transforma los electrones. Si yo tengo un switch, mientras está encendido, quiere decir que el puente está actuando el puente y está pasando los electrones, va pasando electrones. Cuando yo desconecto, el puente se desconecta, entonces no hay paso de electrones. Entonces estoy como activando, desactivando, y esa es la base de la electricidad en Shabbat. Esa es la base de la electricidad en todo Shabbat. De ahí le dejé una melaja. Entonces, ¿no? Por eso dice, no, que es más trabajo subir 9 pisos que agarrar el ascensor y apretar el piso 9. Por supuesto, más trabajo. Pero ese no es el trabajo que está prohibido en Shabbat. Lo que está prohibido en Shabbat es que si yo aprieto un botoncito, va a generar una acción, una reacción, una acción, una reacción que va a hacer funcionar o dejar de funcionar algo, que en esta época se considera parte fuego, energía, y también crea movimiento, que la electricidad no solamente crea energía, sino movimiento. Pues hoy en día En esto, el wifi, todo eso va por electricidad. Y todo lo que sea eléctrico es el problema. Hay maneras de que en estos uno días, lo Rabino, puede escuché dejar. ¿Ah? que hay un McLocket con el tema de los ascensores, por el tema de que el motor tiene una fuerza adicional por la cantidad de gente Sí, que se sí, monta. sí. Los sabios dicen que, por ejemplo, los ascensores o el compresor ¿cómo se llama? De la nevera, también cuando uno abre las puertas. En Israel ya vienen las neveras, dice Shabbat Yom Tov. El botón, hay un Ujú. botón que dice Shabbat quiere un día o 2 días. Entonces ahí empieza a trabajar la nevera directa, con la nevera antigua, sin, ¿cómo se llama eso? El regulador, ¿cómo se llama eso? La parte que se me olvidó el nombre. Entonces,
empieza a actuar la nevera y la pone en modo de Shabbat. Y antes de empezar el Shabbat, pues cuando terminó el Shabbat, la ponen en normal. En la diáspora no hay eso. Entonces lo que uno hace es abre la nevera, cierra, uno debe evitar que abrirla o cerrarla en lo más posible cuando se está activando el motor. Pero si tú la cerraste, tú sabes que va a haber como un motor que se va a succionar, el Ujú. termostato, y va a ser más difícil abrirlo. Está buscando de otra vez ambientarse la nevera. Entonces, ese momento uno debería evitar lo máximo que pueda hacer con las neveras. Igual las personas, suscitó aquí en Caracas un problema. Me viene un muchacho y me dice, mira, en la sinagoga donde está todo el mundo yendo a rezar, como hay falta agua en Caracas, o sea, hay problemas de, el agua no falta, lo que hay es un problema de suministro. Ah, se activa la Entonces, de bomba. hace unos años pusieron una bomba privada, una bomba con tanques. Y cada vez que las personas hacen el tilayadá y vamos a hacer servicio, entonces me estaba diciendo, le digo, prohibido, prohibido. Bueno, pero prohibido, pero el rabino no me hace caso. Bueno, pues no sé, a lo mejor el rabino ni lo vio, el rabino es nuevo. Entonces yo escribí a mi maestro a Israel y me dice, no, prohibido, 100%. Y yo, fíjense, cosas son eso. ¿Por qué? Porque son cosas que van surgiendo, la persona no se da cuenta. Sí, Porque en claro. serio hay mucha gente, los más religiosos, cuando, o sea, que ahí los que trabajan en la compañía de agua, en la compañía de luz, son judíos que trabajan en Shabbat. Entonces ahí cada uno pone, hay gente que pone su planta para Shabbat, programada particular, con relojes y eso, o ponen también una bomba de agua, o el agua por gravedad en su casa solamente en Shabbat. Y depende de su situación, ponen una bomba que funcione solo y vaya sacando solo, no cuando tú la actives, sino que vaya activándose sola cuando ella quiera. Concentra fuerza y listo. Entonces, hay varias Hay maneras. una Y bombona, un termostato, una bombona con un medidor de presión y ella genera presión sola y se activa cuando esa bombona se vacía de agua. también, ahora hay muchas cosas. Hay un instituto científico alágico que se encarga de todas esas cosas, los ascensores. Yo trabajé mucho en supervisión de kashrut, de Betabot, de ancianatos, cómo se dejaba todo eso los viernes, cómo había que dejarlo, la olla esta, de la esta, la olla de la esta, porque hay sondas para los enfermos, hay cosas para esto, hay todo, todo se deja desde el viernes. Claro, una emergencia hay que moverlo, pero ya todo está listo, dónde va el té, dónde va el café, dónde va la sopa, dónde va... Entonces todo ya está programado, todo está listo, y eso es lo ideal, todos los hospitales trabajan así, hasta el ejército trabaja así, hasta los que hay carros para Shabbat, hay teléfonos de Shabbat hoy en día, hay hace mucho tiempo tengo Shabbat de que el ejército, etcétera. Todo eso lo utiliza la gente que quiere cuidar, lo puede utilizar. En caso de emergencia, tú vas a utilizar todo lo que tienes que utilizar. Pero para el caso Claro, de prevención, para los enfermos y puta todo, y nefesh. esto, hay carritos que te llevan, etcétera. Cada uno su manera, como puede hacer. Pero hay un instituto, se llama Tzomet, que se encarga de, Tzomet quiere decir como encrucijada, es decir, entre la halajá y la tecnología, que se encarga de hace por ejemplo micrófonos para lugares grandes que necesitan comunicarse con agua, con eso. Entonces, esos micrófonos que necesitan amplificador de la voz para personas que no pueden hablar, lo del oído, hay muchos aparatos. Y ellos tratan de que todos los aparatos funcionen según la halajá del Shabbat. Lo hacen para las personas que necesitan. Ahora, si una persona está sana, no tiene por qué subir por el ascensor. Persona mayor, no tiene ningún problema, agarra su, se monta en el ascensor y para por cada piso. Y listo. Ahora, si es un piso 30, ¿cómo sería con el tema de un extra bat? Imagínate Bueno, tú 30 pisos hacia arriba.
cuando yo me casé en Caracas, yo vivía en el piso 21. Oh, Y yo iba, te conoce Caracas, ¿no? sí, Iba claro. de la Candelaria hasta la sinagoga de Maripere en Plaza Venezuela, caminando porque tenía que leer la Torah a las 6 de la mañana. Se bajaba a los 21 pisos con mi hijo pequeño. Me iba caminando media hora, 45 minutos. Después leía en los dos Minyan, la parasha. Después me venía a San Bernardino, saber, me vino todo su vida. Después tenía que leer en el rabinato. A veces tenía que leer en la Unión Israelita, que es la subida de la avenida La Sublé, que es así. Después tenía que ir a lo mejor a Lubavitch, a Jabat, me llamaban. Si el rabino estaba de viaje, yo también le leía la Torah. Y después tenía que ir a mi casa, 21 pisos. Y después tenía que bajarlo, que a las 2 de las 3 tenía que estar supervisando y todo, en la sinagoga, todas esas cosas, otra vez y lo hacía. Bueno, era más joven, estaba en forma yo, pero bueno, estamos hablando hace 30 años, 20 y pico, 30. Pero bueno, si está joven, si no, se monta el ascensor, son 30 pisos y le va a hacer mal a la salud, por supuesto, se monta el ascensor. Mientras hay ascensor Shabbat, también. Siempre hay que buscar, cada caso es particular, no hay que ser generación, dice sobre eso. Va un Claro, poquito a Pele Yoetz, que quiera Minja ahora, por eso. sí, señor. Dice así, el amor entre hombre y mujer, ¿acaso el amor de las novelas o algo así? Novelas, novelas quiere decir novela, no hay que verla, ¿ok? Sí, Entonces, ¿acaso el amor es así? Primeramente es una obligación el amor para que una pareja esté unida. Un amor tiene que haber cierto amor. Entre que hay tiene que ser un amor muy, muy fuerte. Entonces sabemos que amor, en hebreo la palabra ahabá, que es amor, vale 13. Entonces, ahabá del hombre, el amor del hombre, que es 13. El amor de Dios, que es 13, según el amor de la mujer, que es 13, se unen, me dan 26, que es el nombre de Hashem, ¿verdad? ¿Ok? Entonces me va a dar el nombre de Dios. 13 con 13, 26, me da el nombre de Hashem, el número, valor de Hashem, que es en un amor, cuando uno se enamora, lo que quiere es dar. Si un matrimonio quiere recibir, el que quiere recibir, ya está mal el matrimonio. El matrimonio está para dar. El amor, cuando uno ama a alguien, uno da. Uno no está esperando recibir. Si estás esperando claro, recibir, por supuesto, la otra persona te va a dar también porque se aman, pero uno tiene que dar más dar que recibir. Eso es lo mismo entre marido y mujer, entre colegas, entre trabajador y empleado, entre estudiantes. Entonces, el que más da, uno quiere dar, está esperando recibir, ¿no? Ahí ya se va a frustrar, va a haber problemas, qué es lo que pasa hoy en día con los divorcios, etcétera. Y continuamente una persona tiene que estar, igual que la religión, igual que en el trabajo, uno tiene que ser proactivo y tiene que estar despertando todo siempre ese amor, mantenerlo vivo con detalles, siempre tiene que hacer así. En el amor, en la vida matrimonial, en la vida, todo uno tiene que estar despertando todo el tiempo ese amor. ¿Por qué? Porque la rutina, en toda la rutina, es el mayor enemigo, ya sea en la Torá, sea en el amor y eso. Y a Kadosh Baruj Hu, si una persona se divorcia por algo, a Kadosh Baruj Hu siempre llora eso. ¿Por qué? Porque siempre lo más importante es la mujer de tu juventud. Dios valora a la mujer de tu juventud, la que tuviste en tu juventud, wow, porque esa es generalmente la que está destinada para el hombre y el hombre también la que está destinada para.
para la mujer. Y el hombre no tiene que buscar no viajar mucho por negocio y no abandonar mucho a su esposa, ¿verdad? Porque eso también le causa también mal al misma persona, al hombre y también mal a la persona, a la mujer. La mujer siempre va a entender, siempre te va a apoyar porque es de la parnasá y eso, pero siempre tiene que separarse lo menos posible. ¿Ok? Por supuesto, entre dos tiene que haber Irat Elohim, tiene que haber temor de Hashem, quiere decir, cumplir. Uno no puede tirar a un lado y la otra al otro lado, porque ya no sería una pareja. Y la información a los hijos también va a ser difusa y va a ser contradictoria. Buscar de cualquier manera no hacer peleas y no hablar mal de nadie fuera de la familia o de un familiar externo, porque la mujer le toma rabia después. La mujer generalmente, si tú le dices, mira, esto es lo que me hizo mi primo, ya no va a querer nada con tu primo. Y a lo mejor tú te vas a contestar con tu primo, pero ella jamás se va a contestar con tu primo. Ella va a recorrer todo eso. Entonces, nunca hablar de las cosas negativas. Tampoco puedes hablar de que te trató mal o te trató mal porque te lo va a tomar rabia. A lo mejor tú lo arreglas después y no va a ser también. El hombre va a ser así también. Si la mujer, mira, ese me miró feo, o ese me dijo algo, se lo hizo a su esposo inmediatamente, ya el hombre va a agarrar calentura, cualquier cosa y pues pasa una desgracia. Entonces, la manera de lo posible, hay que tratar, hay que tratar de que sea lo más, lo más, pues, uno tiene que rezar por el otro, uno tiene que estar pidiendo constantemente el hombre por la mujer y la mujer por el otro. Y los mismos padres, que son los suegros, tienen que estar despertando ese amor, porque uno va a ser también parte del ejemplo que ve en la casa. Y por lo tanto, los padres, los suegros, también tienen que ser. Aló. Si estamos diciendo que Ah, también la parte de los suegros juegan mucho, entonces los suegros tienen que tratar de no pinchar, de no hacer, de dar buenos consejos, mira, tu esposo te es bueno, tu esposa es buena, tú esto, mira, tratar, y no tratar, mira lo que hizo, mira lo que pasó. Por eso es que acá hay muchas bajezas y caen después en peleas, que después vienen los nietos y vienen las cosas y no fue que iban a lo que va a ser separación de la familia lo principal es mantener unido. Lo aprendemos de claro. Noah. Noah, ¿por qué se salvó Noah? Porque su generación fue el único que hizo un núcleo familiar estable. Cuando todo el mundo estaba depravado en esa generación, sexualmente y monetariamente, en robo, hurto y todo lo que es sexual prohibido, Noah fue elegido por Dios, lo llamó Tzadik, porque su núcleo familiar estaba intacto. Él, su esposa, sus hijos y sus esposas. Es decir, sus hijos no iban a buscar otras noviecitas por ahí ni a hacer promiscuidad. Sus nueras tampoco iban a buscar promiscuidad, no está buscando promiscuidad ni tampoco. Entonces, eso era lo malo. Entonces, ese núcleo unido, pensando 7 días antes de decir algo, si voy a decir algo que pueda dañar o pueda ofender o pueda después tener una relación negativa con otra persona, este me dijo, el otro me dijo en el trabajo, entonces, todo eso hay que pensarlo para que no se prendan focos y ese amor. Y uno tiene que estar rezando por el otro todo el tiempo. La mujer tiene que votar al hombre que vaya a estudiar Torah. Y si recibe la mujer, siempre recibe la mitad. El hombre estudie o no estudie, la mujer hace la mitad. Si el hombre va a estudiar, pero se pone a ver televisión o se pone a hablar con los amigos y a tomar café,
igualito la mujer recibe, porque la mujer es la que envió al hombre y la que está esperando los resultados. Baruch Hashem, Leolam, amén, amén. Amén, Te ve, dejamos acá amén. y mucho éxito. Me comunica cualquier cosa. Exacto, Hashem. Amén. Mucho éxito. Hasta luego,